En otro streaming me recomendó el libro Soy Leyenda, me encantó. Tendrá otros libros para leer, pues docenas. ¿Te gusta la ciencia ficción? Uno de los libros mejores que yo recuerdo haber leído es La luna es una cruel amante de Robert Heinlein. Y mira que Heinlein era libertario, pero era libertario de verdad. Y se nota mucho su libertarianismo en otra novela maravillosa que es Tiempo para amar, Time Enough for Love. Si quieres algo divertidísimo, están las historias de la rata de acero inoxidable de Harry Harrison. Les recuerdo que mi ciencia ficción es vieja. Yo dejé de leer ciencia ficción en los 90. Entonces lo que ha pasado en los últimos años no me he enterado casi nada. Yo soy de ciencia ficción de clásica y postclásica, por así decirlo, la de los 70s, 80s. Entonces, pero grandes libros que he leído, sí, Soy Leyenda es una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Si te da por la novela histórica, lee El Aníbal de Gisbert Haifs, que es un escritor alemán, también amigo mío. No lo recomiendo porque sea mi amigo, tengo muchos amigos míos cuyos libros nunca recomiendo. Pero sí, son buenas novelas. Norte de México, ¿alguna novela de detectives o policíaca que recomiende? No importa el origen. Novela de detectives que voy a recomendar siempre y toda la vida es El Halcón Maltés. El Halcón Maltés reúne todos los elementos de una buena novela policíaca, de un buen thriller y del género del detective ruinoso, el Gumshoe, ¿no? El Gumshoe no era. No me acuerdo cómo era. Pero sí recomendaría yo siempre el Halcón Maltés, me parece que es una de las mejores. Y por supuesto, te recomiendo 40 obras, 30 obras fundamentales, sí, que son los 26 cuentos de Sherlock Holmes y las 4 novelas de Sherlock Holmes. Es la totalidad de lo que los aficionados llamamos, porque me apunto entre ellos, el canon. Y el canon incluye 13 cuentos y 2 novelas que escribió Arthur Conan Doyle antes de matar a Sherlock Holmes, pero inteligentemente el cuerpo nunca apareció, y después de que su madre lo insultó, de que le pegaban las viejecitas en la calle porque había matado a Sherlock Holmes, de que nadie le quería comprar sus otras gloriosas novelas porque lo que querían saber era qué había pasado con Sherlock Holmes, revivió a Sherlock Holmes durante otros 13 cuentos y otras 2 novelas, la mejor de las cuales es sin duda alguna El Sabueso y los Baskerville. Así que te recomiendo eso. Yo creo que por allí tienes muy buen camino. Y por supuesto los 2 grandes cuentos de Edgar Allan Poe, los asesinatos en la Rue Morgue, en la calle de la muerte, y el caso de, ay Dios mío, no me acuerdo, porque además fue un caso real que él ayudó a resolver. No me acuerdo, pero hay otro cuento policíaco de Edgar Allan Poe. Si no olvido algo, no tiene sentido. Estos streamings existen para que estos streamings como Ahora Música, existen para que yo demuestre que olvido nombres de personas, de cuentos, de obras, de todo, hasta de países.